Lana eskubide bat da, ez arriskuko jarduera bat. Eta osasuna ere arlo publikotik babestu behar dugun eskubidea da. Beti gogoan badugu, are gehiago aurten, pertsona eta langile guztien osasunerako arriskurik handiena gainditzen ari gara oraindik. Erronka handia da, eta osalanek erakutsi du zer nolako garrantzia duen gizartean. Gertatu den egoera bakoitzari erantzuna ematen jakin duelako. Inork ez zuen jarraibideen esku libururik ez da osalanek ere, eta beti izan du erantzun bat kutsatzea saihesteko. Erronka hau globala izan da, ez ditu herrialdeak, eskualdeak eta sektore ekonomikoak bereizi, baina osalanek badaki lanean, gizartean bezala, dena ez dela uniformea. Lanean Euskadin bezala aniztasuna dago. Egoera batzuetan arreta zehatza behar da. Horregaitik aniztasuna eta laneko arriskuen prebentzioa ikastaroa. Beste gogoeta bat gure erantzun publikoa hobetzeko. Pertsonarekin, bere errealitatearekin jardueren erdigunean, horixe baita laneko osasunaren estrategia berriari eman nahi diogun bultzada berria. Porque estamos ultimando. Esa estrategia de seguridad y salud en el trabajo no es un plan más del Gobierno, el que es obligado a hacer cada legislatura. Para nosotros es una cuestión troncal del Departamento. Estamos desplegando una estrategia vasca de empleo mirando a toda la década, hasta el 2030. Cuenta con las aportaciones de los agentes sociales y también de los grupos parlamentarios. Y de las 26 claves estratégicas que contiene, la segunda es garantizar entornos de trabajo saludables y seguros. Porque no podemos diseñar un futuro de empleo de calidad sin salud ni seguridad. Por tanto, esta estrategia que aprobaremos este año camina en ese cambio de paradigma. Porque hasta ahora la prevención de riesgos laborales se basaba en el puesto de trabajo y solo en el puesto de trabajo, sin tener en cuenta que nuestras diferencias físicas y sociales nos hacen diferentes y nos hacen correr riesgos o enfermedades distintas. Por eso la estrategia también pone deberes a la Administración, a todos y cada uno de los departamentos del Gobierno vasco, para que la seguridad, como ya hemos conseguido con la igualdad, sea troncal en cada acción pública, en cada plan y en cada estrategia. Se pone deberes también la propia Osalan, en un esfuerzo que ya ha comenzado para proteger mejor a quienes tienen menos herramientas. Estoy pensando en los autónomos, en las micropymes o en quienes trabajan en sectores tan delicados y tan necesarios como el de la ayuda a domicilio y el sociosanitario. Pone también tarea a las organizaciones preventivas para que mejoren su coordinación. Pero nos pone deberes también a cada persona, como una responsabilidad ciudadana que asume la cultura preventiva como propia, que no renuncia a las exigencias cuando se producen fallos en esa cadena, pero que sobre todo se exige y exige que la prevención forme parte del orden natural, de su propia cultura ciudadana. Y es en este contexto, en el proceso de elaboración de una nueva estrategia, en la que se explica mejor el sentido de este curso sobre diversidad y prevención de riesgos laborales. Porque la diversidad que hay quien se empeña en combatir es una inmensa riqueza que tenemos que aprender a cuidar. No solo porque es nuestra realidad cotidiana, distintos idiomas, distintos colores de piel, distintas religiones, biologías, distintas funcionalidades físicas y distintos sentimientos. En realidad no es algo ajeno a los 11 cursos de verano que ya ha desplegado Osalan en la Universidad Pública Vasca. Hace tan solo 2 años ya se abordaba aquí cómo afrontar el envejecimiento de las plantillas en las empresas. Es una cuestión del conjunto de la sociedad, pero que tiene que tener esa mirada en el ámbito laboral. Y allí ya se abordó cómo, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas en casi todo el mundo pueden esperar vivir hasta los 70 años o más. Se analizó que en el año 2050 en España el número de personas de más de 65 años se habrá incrementado en un 80,4%, hasta alcanzar los 15,2 millones de personas, llegando al 36,4% respecto al conjunto de la población, siendo esta la cifra más alta en toda Europa. Y que en Euskadi, según proyecciones de población para el año 2026 del Eustat, en ese año casi la mitad de la población vasca pues tendrá 50 años o más. Por tanto, el envejecimiento de la población trabajadora es un fenómeno que está suponiendo uno de los cambios más importantes que se están viviendo en el mundo del trabajo.
Nuestros trabajadores y trabajadoras estarán expuestos a peligros, a riesgos, a edades más avanzadas y habrá un aumento de personas trabajadoras con problemas de salud y enfermedades de tipo crónico. Por eso, no solo tenemos que desarrollar estrategias que contribuyan a la sostenibilidad de la vida laboral, sino también a aprovechar el capital intelectual, científico y humano de este colectivo cada vez más numeroso. Retener talento, además de atraerlo, va a ser una fuente de oportunidades económicas y sociales para nuestro país, si somos capaces de generar una cultura del envejecimiento y de promover la solidaridad entre las generaciones. En definitiva, lo que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente este fenómeno que, sin ninguna duda, va a requerir readaptar los diseños de las organizaciones y de los puestos de trabajo. Y debemos hacerlo para procurar una vida laboral sostenible en la que se optimicen las oportunidades de salud y seguridad laborales. Otra forma en la que hemos abordado la diversidad es con el Plan para la Igualdad en Osalan. Desde finales del año 2018 se han organizado jornadas y talleres, entre otras muchas iniciativas, en las que se aborda la realidad de que hombres y mujeres tenemos condiciones y posiciones sociales y económicas diferentes en cuanto al trabajo. Esto ocurre en la dimensión productiva, que es el empleo, y en su dimensión reproductiva, la relativa al trabajo doméstico y de cuidados. Este mismo año organizamos con Emakunde una jornada sobre los avances en salud laboral y condiciones de trabajo con perspectiva de género, porque lo cierto e indiscutible es que se producen desigualdades y discriminaciones en el mercado del trabajo. Podemos hablar de la precariedad, de la brecha salarial, del acoso sexual y el acoso sexista en el trabajo. Todo esto afecta a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y es necesario visibilizar estas diferencias y desigualdades que se dan en el trabajo productivo y reproductivo para entender que mujeres y hombres tienen una exposición a riesgos con consecuencias distintas y que desarrollarán problemas de salud laboral también diferentes. En resumen, la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales pasa necesariamente por investigar las áreas relevantes para las mujeres trabajadoras, no subestimar los riesgos laborales a los que se exponen, reducir su falta de participación en las decisiones sobre salud laboral y garantizar que las medidas preventivas adoptadas sean las apropiadas. Y un tercer y último ejemplo. De un tiempo a esta parte está teniendo lugar una eclosión del trabajo en entornos digitales, algo que las actuales circunstancias en que vivimos no han hecho sino potenciar y que es en sí misma una revolución del mundo del trabajo. Por esta razón, en el curso 2020 Osalan abordó desde una perspectiva interdisciplinar los más relevantes problemas en materias de salud y seguridad en el trabajo planteados por la mencionada irrupción en el mercado de trabajo de la economía de las plataformas digitales. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del trabajo en entornos digitales? Pues básicamente a un entorno que agrupa plataformas de trabajo basadas en una web y que por su naturaleza pueden desdibujar progresivamente el rol clásico del empresariado, por ejemplo, a la hora de facilitar los recursos necesarios para el desempeño o en la gestión asociada a la producción. A día de hoy, el trabajo en plataformas digitales se proyecta en ámbitos como la logística, los servicios, la alimentación, el transporte, las mercancías, las finanzas, el aprendizaje, la salud y el bienestar, las instituciones, y es difícil encontrar un entorno realmente ajeno a ellas. A la vez que esta realidad nos hace conscientes del peso de este tipo de actividades, también deducimos de ello su importancia económica. Sin embargo, el estatus laboral de quienes trabajan en o para estos entornos digitales y su acceso a los mecanismos de protección social es todavía muy incipiente. No solo tiene todavía un extenso campo de mejora en cuanto a las condiciones de trabajo, es que además lo que avanza es siempre a golpe de sentencias judiciales. Todas estas reflexiones nos llevan a elevar la mirada sobre los asuntos tradicionales relacionados con los riesgos laborales, seguridad vial laboral, o riesgos ergonómicos o higiénicos, por mencionar algunos. Debemos identificar factores de riesgo específicos, algunos vinculados en el uso de las propias plataformas. Son la hiperconexión, monitorización, invisibilidad, falta de contacto social, precariedad. Otros relacionados con la parte de la organización del trabajo, como el aislamiento, la reputación digital o los algoritmos gestores. Todos ellos pueden facilitar la aparición de riesgos psicosociales como el estrés, el acoso sexual o el síndrome de estar quemado.
Tras todo este bagaje, Osalan ha decidido dedicar su 11º curso de verano en la universidad pública no ya a una diversidad concreta, sino en su conjunto. De esta forma, más allá de los ejemplos mencionados, se abordarán otros aspectos como la diversidad cultural, las enfermedades psíquicas o la diversidad funcional. Se trata de identificar las acciones a desarrollar para garantizar la prevención de riesgos laborales en diferentes ámbitos de diversidad. Queremos ofrecer una visión de futuro. La globalización, la actual configuración del mercado laboral, los flujos migratorios, la estructura demográfica y las diferentes características individuales no son un problema, son una oportunidad para incorporar el talento y debe contar con su correspondiente estrategia de gestión de prevención de riesgos desde esa diversidad. Por tanto, confío mucho en todos los participantes de este curso para que entre todos ellos nos puedan aportar para mejorar nuestros instrumentos públicos de garantía de salud de las personas trabajadoras. Eskerrik asko eta ondo lan egin. Eskerrak emanez amaitu nahi nuke. Eskerrak lehendakari ordeari, sailburu ordeari, gurekin egoteagatik, irekiera hau partekatzeagatik, eskerrak Osalani, 11 urteko lankidetza oparo honengatik, eta bereziki Francisco Javier Inda, ikastaroaren zuzendariari bere lan bikainagatik. Emaitza oparo